Esas ideologías indirectamente han ido permeando nuestra congregación, nuestros lugares, ¿no? Yo he visto jóvenes que dudan a veces si el aborto es malo o no, ¿sí? Y uno dice, pensar que hay un mandamiento que dice no matarás, y ahora Uruguay acaba de aprobar la eutanasia. Y la gran pregunta es, ¿qué vamos a pensar nosotros? ¿Cuál es nuestra postura acerca de la eutanasia? Algunos le llaman el suicidio asistido. Entonces vamos a tratar de, durante este fin de semana, ir mirando de maneras prácticas, pero también, por supuesto, con la palabra de Dios, lo que Dios dice y qué nos da, qué herramientas tenemos para enfrentar. Miren, cuando hablamos del perfil del discípulo del siglo XXI, la iglesia como discipuladora no cambia. Lo que cambia es el desafío que tiene por delante. Yo trabajo en un medio de comunicación, es secular, ¿se entiende o no? Yo no estoy con gente creyente, no pongo Evan Kraft ni Hilson, estoy con gente cruda, ¿sí? Políticos, ministros, estoy todo el tiempo charlando con empresarios, con politólogos, y bueno, eso me da la oportunidad a mí también de mirar qué es lo que necesita el discípulo del siglo XXI. Uno dirá, bueno, pero hay que discipularlo, sí, pero necesitan herramientas, sobre todo ante el siglo que están viviendo. Entonces yo le decía, la iglesia como discipuladora no cambia, lo que cambia es el desafío que tiene por delante. La iglesia está sólida, tiene el misterio de la piedad, o sea, eso le da la solidez, es permanente, triunfa sobre el infierno. Miren, Dios no está perdiendo la batalla, porque en este tercer milenio la iglesia tiene más creyentes que en otros milenios. ¿Se han dado cuenta de eso? Y si hay algunos que calculan lo que el Espíritu Santo va a hacer de aquí a 25 años, y se van a necesitar más siervos, más pastores, más personas que puedan discipular. ¿Por qué? Porque sigue creciendo el pueblo cristiano. Si bien vamos a ser un remanente en el mundo total, pero Dios no ha perdido la batalla, la está ganando y la va a ganar finalmente. Lo que pasa es que tal vez nosotros nos hemos empezado a sentir abrumados porque nos piden respuestas sobre ciertas cosas y nos cuesta tener, ¿no? La iglesia está sólida, hermano, permanente, triunfa sobre el infierno, pero esta iglesia está colocada en el tiempo y debe preguntarse qué problemas se enfrenta en cada época, porque cada época, hermano, tiene su propio desafío. Miren, en el primer escenario de la iglesia fue un escenario de judíos. Y todos sabían la Biblia, desde niños les enseñaban la Biblia. Un judío sabía la Biblia desde que nacía, ¿verdad? La Shema decía que ellos tenían que enseñar a sus hijos, estando por las casas, en el camino. Entonces, el problema no era la Biblia, el problema era demostrar si Jesús, el carpintero de Nazaret, era el Mesías. Ese fue el mayor problema, y la interpretación del Mesías en la ley, ese fue el primer problema que tuvo la iglesia, y tuvo que enfrentarlo. Hasta que, hermano, ingresan los gentiles, y cuando ingresan los gentiles a la iglesia, el problema se agiganta. Ya no se trata solamente de demostrar con la palabra de que Jesús de Nazaret es el Mesías, sino que ahora tienen que enfrentar el paganismo, con todas sus cosas oscuras que traía. Entonces, después vemos distintas controversias. Aquí hay hermanos grandes. ¿Cuántos de ustedes escuchaban esos mensajes de los curas que se habían convertido? ¿Sí? ¿Y cuántos hablaban de... La discusión era del Papa, la discusión era de la Virgen María, pero hoy los jóvenes no discuten eso. Ya fue eso. No es la discusión de ahora. Y tal vez te quedaste en el tiempo pensando que no, hoy la discusión es otra. Hoy estamos hablando de transgénero, estamos hablando de una sexualidad pervertida, tremendamente ilegalizada. Hoy las cosas han cambiado, hermano, y si nosotros no empezamos a darle a los discípulos las herramientas necesarias, esos discípulos, o se vuelven medio incrédulos, no son totalmente incrédulos porque han recibido a Cristo, pero no creen suficientemente en Dios y las ideologías les siembran dudas. ¿Será que Dios realmente es soberano en todo o solamente es en algunas cosas?
¿Será que Dios tiene poder? Y si tiene poder, ¿por qué no hace algo bueno por mí? ¿Y será que Dios realmente es todopoderoso y soberano? Porque yo veo que los malos ganan y yo me siento frustrado. Y entonces necesitamos armar a esos nuevos discípulos con argumentos. Miren, nosotros no vamos a derribar personas, nosotros vamos a derribar argumentos. Y por eso tenemos que saber qué es lo que está pasando. Como yo te decía, los primeros cristianos todavía se congregaban en el templo, aparte de las casas. La controversia principal era con los fariseos sobre la interpretación de la ley y el Mesías en la historia. Después ellos creían, por ejemplo, que Dios era espiritual, creían en los 10 mandamientos, creían en el matrimonio monogámico heterosexual, no se discutía sobre la idolatría, no se hablaba ni de la homosexualidad, ni el incesto, ni el bestialismo, ni la pedofilia. Eso la primera iglesia no lo habló, porque no era el problema, ¿se entiende? Eso ya estaba saldado. El problema vino después. La iglesia primitiva no tenía que contestar sobre estos temas, pero después tuvieron que empezar a dar respuestas. Y ese es el punto, hermano. Y yo en este fin de semana voy a tratar de esforzarme para poder darles algunas herramientas de comprensión. Sé que a veces me voy a poner denso. ¿Por qué? Porque vamos a tener que hablar de cuestiones filosóficas. Miren, Occidente se armó por 3 cosas, hermano. Primero fue la jurisprudencia de los romanos. Eso armó Occidente. Después tenemos los valores morales judeo-cristianos. Eso armó Occidente. ¿Se entiende? Y después tenemos la filosofía griega. Y esas 3 líneas armaron Occidente. Ahora, hermano, los musulmanes están conquistando Occidente. En el mismo corazón de Estados Unidos, ahí en Nueva York, hay un alcalde musulmán. Y vos decís, Estados Unidos, la meca de la teología, tiene infiltrados. Ya John Biden y Kamala Harris, con todo lo que hicieron para la ideología de género, infiltraron. Y ese lugar donde todos queríamos, yo alguna vez soñé con irme a estudiar teología en Estados Unidos, porque es la meca de la teología. Pero fíjense que están siendo avasallados. Europa está totalmente musulmanizada. Se va a decir, ¿cómo? De ahí nos llegó el Evangelio. ¿No tendría que haber prevalecido a través del tiempo? Bueno, algo pasó. Y yo creo que lo que pasó, hermanos, es que los nuevos discípulos no los perfilaron, no los prepararon para enfrentar esa ola que se venía. Ahora, yo quisiera ir al primer mensaje, que es precisamente hablar de 3 cosas: de la situación mundial, hablar de las razones biológicas bíblicas que nos tenemos que sumar nosotros, de los fundamentos bíblicos que tenemos, y también finalmente hablar un poco del hombre. Miren, vamos a ir a un versículo, Génesis 1:27. Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Miren, ese solo versículo le pone la base para la discusión que hoy nosotros tenemos que dar como cristianos. Ya cuando Juan habla ahí en 1 de Juan 5:19, nos da una realidad y nos dice: pongan los pies sobre la tierra, creyentes. 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos, dice. Sabemos. La idea es, estén advertidos, adviértanse a ustedes mismos con este conocimiento, no sean ignorantes, el mundo entero está bajo el maligno. Hermano, no es cuestión de política, es una cuestión de moral. Hay cosas que no tienen que ver si los dice Milei, si los dice el kirchnerismo, no. Esto tiene que ver con mi moralidad, la que yo extraigo de la palabra de Dios, y por eso apoyo o estoy en contra de ciertas cosas. Pero nadie es neutral en esto, hermano. Nadie. Porque hay un principio de que nadie es neutral cuando, imagínense, a alguien le están pegando en la calle, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice uno? Yo no me meto. Yo te quiero decir, con esa inacción ya te metiste.
¿Se entiende o no? Porque cuando yo digo, no me meto, ya te metiste. Porque esa inacción habla de tu acción. Quisiste mantenerte neutral, pero no sos neutral, porque no defendiste. Porque tendrías que haber intervenido y no lo hiciste. Y te pusiste del otro lado. Entonces, aquí nadie es neutral. Usted no es neutral. ¿Usted tiene nietos? ¿Tiene hijos? ¿Usted sabe lo que le están enseñando en las escuelas, en las universidades? ¿Saben cómo están enfrentando? Yo tengo a mi hijo acá, Nathan. Ya en el jardín de infante fue la directora y dijo, vamos a sacar los cartelitos varón-nena. Y mi hijo viene y me dice, papi, ¿a dónde voy al baño? Porque ahí, Abrapampa estoy hablando, Escuela 245, si quieren averigüense, es más, le doy el nombre de la directora. Pero mi hijo viene y me dice, ¿a dónde voy al baño? Porque no está el nenito, ni está la nena. Entonces, nadie está a salvo, hermano. Nadie está a salvo. Por eso tenemos que meternos en esto. Entonces, acá Juan le dice, sabemos, es decir, este conocimiento, estén advertidos, adviértanse con este conocimiento, no vivan ignorantes. Esto es una cuestión, fíjense, mundial, porque dice el mundo entero está bajo el maligno. Lo que te está diciendo Juan es que no hay una parte en este mundo que no esté bajo el maligno. No existe una parte donde puedas esconder. Algunos dicen que Suiza es el país más feliz, dicen, ¿no? ¿Cuántos quieren irse a vivir a Suiza? Bueno, yo te quiero decir que Suiza está bajo el maligno. Están sedados nada más, con materialismo. Pero tienen problemas. El diablo sabe. Si hay un mensaje a 7 iglesias, alguien dijo que nos faltó el 8º mensaje, que tal vez es esto, que nos muestre cómo tenemos que enfrentar este nuevo ciclo. Miren, 1 Juan, me encanta ahí, 2, 13 al 17, y esto es para, yo sé que aquí hay muchos estudiantes y hay jóvenes, y que a veces cuando vas y encontrás a tus amigos por progre, yo ahora estuve haciéndole entrevista a todos los candidatos para diputados, hablé con todos, el de izquierda, el del oficialismo, y etcétera, etcétera, y a todos les pregunté lo mismo, ¿usted es progresista o no? Y ¿saben qué? Todos me dijeron que sí son progresistas. Yo lo que quería saber es si eran progresistas, ¿sí? Y todos me dijeron que eran progresistas. Obvio que la izquierda es marxista y progresista y sabemos eso. Pero después preguntarle a los otros candidatos y decirle, ¿son progresistas? Sí. Somos progresistas, defendemos la ideología de género, defendemos el feminismo de género, defendemos todo eso. A un hermano en nuestra congregación se peleó con la esposa y la esposa no sé por qué llamó a la policía. No es que le había hecho gran cosa, ¿se entiende? Simplemente se peleó. Y la mujer, ¿viste? A veces cuando la mujer le agarra el ataque de crisis y llamó a la policía, le pusieron una perimetral. Y después de meses no se la puede sacar de encima. Y ellos ya están bien, se perdonaron, ¿se entiende o no? Pero esa perimetral, un poco más. La policía no se tiene que enterar que ellos ya se perdonaron, que ya se restauraron, que ya están bien. No. Bueno, así están las leyes. Así que, hermana, si va a denunciar a tu esposo, fíjate qué es lo que va a hacer. Capaz que se gana una perimetral, después vos los perdonás y te digan, no, fuera. Así están las cosas. Entonces, acá tenemos que entender, ¿se puede ganar en esta guerra? Porque es una guerra, hermano. ¿Se puede ganar? Sí. Ahí Juan le dice, ahí capítulo 2, versículos 13 y 14, dice, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, ¿por qué dice? Porque habéis vencido al maligno. ¿No te da esperanza eso? Habéis vencido al maligno. ¿Y qué le está diciendo? Precisamente eso. ¿Cómo lo hicieron? A ver, ahí lo dice, versículo 13. Porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Por qué lo vencieron?
Porque la palabra de Dios los hizo permanecer. Yo te aseguro, hermanos, que hoy los jóvenes cristianos en su gran mayoría le creen más a la psicología, a la filosofía, a lo que le dicen en las aulas, que a este libro. Porque si lo creyeran tendríamos teólogos por todos lados. Y no teólogos de cabeza, sino de corazón. Que no solamente conocieran la palabra de Dios, sino que mostraran su provecho, como dice Pablo de Timoteo. Timoteo, mostrá tu provecho, tu aprovechamiento a la iglesia. Pero no lo vemos. O vemos jóvenes intelectuales teológicos, pero que no hacen nada en la iglesia y encima critican, o vemos jóvenes que están sirviendo al Señor, que son humildes, pero que son ignorantes de la palabra. No sirve ninguno de los dos. Necesitamos jóvenes, un nuevo perfil de discípulo que sea tan siervo, tan amoroso, tan lleno de Dios y del Espíritu, como también tan lleno de la palabra. Porque si no te llevan puesto, el mundo te va a atropellar. Yo creo que, ¿saben qué? A veces lo que hace prevalecer la iglesia, voy a muchas comunidades bolivianas o de hijos de bolivianos, a Mendoza, ahora me voy a La Rioja, estuve también en Buenos Aires, y yo creo que a veces hace que uno se junte con algún paisano, o que busque una misma cultura, o una misma forma de ser, y eso ha ido juntándolo. Hay iglesias que están creciendo por ese lado, ¿se entiende? Por ese lado. Después, vos vas a ver, hay otras iglesias que tienen sus profesionales, pero son re incrédulas. Están llenos de abogados, llenos de doctores, y yo te digo que yo he ido a esas iglesias, son las iglesias chetas que decimos, pero la mayoría no haría nada por el Evangelio. Son pocos los que hacen algo por el Evangelio. Son muy pocos, hermano. Entonces necesitamos poner sobre la mesa esta discusión. Miren, Efesios 6:17 nos dice que la palabra es la espada del Espíritu. La palabra es la espada del Espíritu. Entonces, vamos a estar hablando de esto, de fe, de moral, de ética, del cristianismo. Yo te decía que Estados Unidos es una potencia mundial que marca tendencia, que hoy está rivalizando con China, el gigante asiático, Estados Unidos, y ahora se juntó el dragón y el oso, dice, China junto a Rusia, y no saben en qué momento se van a tirar bombas, no sabe. Estados Unidos está armando su Dream Team, y nos sumó a nosotros los argentinos. Sabemos eso, ¿no? Nos sumó, por algo el presidente está ahí enloquecido con Trump. Pero después vemos que se van armando distintas facciones. Y esa es otra realidad. Y eso nos habla que nosotros tenemos que ver qué está sucediendo. Estados Unidos, cuando estornuda, todos nos resfriamos, hermanos, porque son potencias mundiales que hacen que el resto de los países copien. Nos han traído el wokismo. ¿Saben lo que es el mensaje woke? Es todo cuando te ponen un homosexual en una, no sé, en Cenicienta, en esas famosas historietas que tenemos, siempre hay un homosexual. Y vos decís, ¿qué tiene que ver? Yo conocía la historia antigua y ahí no había homosexuales. Bueno, ese es el mensaje woke. ¿Han perdido plata? Sí. Ahora se viene toda historia. La hace Disney. La gran pregunta es, ¿va a haber woke o no? ¿Mensaje woke o no? Y eso es lo que está viendo tu nieto. Eso es lo que están viendo tus hijos. Y vas a tener que mirar todo eso. Europa está peor que Estados Unidos. Porque hasta ahora están abogando por una ley para la pedofilia. Imagínate, abogando para legalizar que niños sean abusados sexualmente por mayores. Estamos en el horno. Está mal. Está muy mal, hermano. Ahora, vuelvo a repetir, esto no es una cuestión política. Usted agarre la política y métala en un cajón. ¿Se entiende? En un cajón. Esto tiene que ver con moral. La moral que nosotros conocemos a partir de las Sagradas Escrituras. De eso se trata. Y a veces ni siquiera sabemos votar, hermano. Porque votamos a quien nos da plata. Cuando nosotros los cristianos deberíamos votar
moralmente. Pero ni siquiera eso. Entonces, están sucediendo cosas. Algunos dirán, no, pero David, parecía que está cambiando. Te quiero decir que el mundo entero está bajo el maligno. Por ahí hay un retroceso, pero es muy pequeño. Pues yo estoy en la radio y todo el tiempo me atacan, me arman Facebook, me escrachan, ¿se entienden? Siempre están buscando algo, porque no todos quieren dar ese paso. Es fácil ser creyente aquí adentro, te soy honesto. Acá es fácil ser cristiano. Ustedes están todos sentaditos, me escuchan, ¿verdad? Y todos sabemos que venimos a escuchar la palabra de Dios, pero ahí afuera está la cuestión. Ahí está la palestra. Ahí está el punto. Y nosotros tenemos que ir a evangelizar a esas personas, pero también a veces te piden respuestas. Y por eso tenemos que mirar esto. Proverbios 6:17. Proverbios capítulo 6, versículo 17. Solamente estoy haciendo una introducción de todo lo que vamos a venir hablando durante estos días para que usted se entusiasme, pero sobre todo se entusiasme con Dios. Dice Proverbios 6:17. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, la mano derramadora de sangre inocente. 6 cosas aborrece Jehová, dice, y aún 7 abomina su alma. Hace poco una joven que está estudiando para la salud se acerca y me dice, ¿está bien o no está bien la eutanasia? A ver, pastores, ancianos, ¿qué responden ustedes? Solo Dios da la vida y solo Él la quita. Ni nosotros no decimos ni por nosotros ni por otras personas. Ahora, y viene gente y esos mismos jóvenes te dicen, sí, pero está sufriendo. ¿Y por qué no lo podemos desconectar? Si está sufriendo, si ya no hay ninguna esperanza. Más de los animales también, Sí. El animalismo ha puesto al animal por encima del ser humano. ¿Por qué pensás que se está haciendo la plata? ¿Querés hacerte la plata por un negocio para mascotas? Te van a comprar. Porque hoy el animalismo está full. Miren, estuve ahora, sin mentirle, estuve en La Paz, Bolivia. Viene una hermana mayor que tiene como 60 años y su esposo tiene 65. Los dos fueron a estudiar a un instituto bíblico allá en Monte. Y tenían un perrito. ¿Viste? Un caniche. Encima los caniches son ruidosos. Viene el hermano y me dice, hermano David, yo quiero decirle algo. Yo le quiero decir algo. Mi esposo ama más al perro que a mí. Así como ustedes, yo me maté a risa de que me está cargando. Y me lo decía con lágrimas. Él dice, yo no entiendo a mi esposo porque jamás sacó a pasear a mis hijos, ni nunca les habló con tanta ternura, pero ese perro lo saca a pasear, se enoja si le gritamos, no tenemos que hacerle nada al perro. Y yo lo miraba al hermano con 65 años, canoso. Y yo decía, pues, es que eso es cuando no te das cuenta que de una manera sutil una ideología se te va metiendo en la cabeza. Y son doctrinas de demonio. Y el demonio no anda con chiquitas. Ha estado milenios tratando de hacer caer al hombre. Imagínense cuán sofisticado puede ser una de esas ideologías. Yo no sé si aquí hay hermanas que han igualado ya a su perro con su hijo. Estás en el horno, hermana. Estás mal. Hacete revisar con Dios, ¿sí? O sea, no está bien. No está bien, no puedo hacer que te preocupes más por un perro que por un alma. Hay algo que no estás pensando bien. Entonces, eso es lo que está pasando dentro. Entonces, este es el panorama mundial. Latinoamérica, miren, matrimonio gay, aborto, eutanasia. Ahora ya Cobos, ¿se acuerdan de Cobos? De Julio Cobos, ya presentó el proyecto para eutanasia aquí en Argentina. Ya está presentado el proyecto. Entonces, esa es nuestra realidad. Y acá Dios mismo dice, Él abomina, aborrece, ¿se entiende? Las manos derramadoras de sangre, las aborrece, las abomina, les da asco.
esa postura. Yo también debería darme asco. No estoy peleando contra la gente, sino me da asco la doctrina, me da asco la doctrina del demonio, la abomino. ¿Se entienden? Estoy en contra de eso. Estoy en contra de esos argumentos, no los dejo pasar. Porque si los dejo pasar, se van a ir calando. Entonces, ¿cuáles son las razones biológicas que da ahí Génesis 1:27? Miren, comencemos con el género. Varón y hembra los creó. Punto final. Dios define lo que hizo, ¿se entiende? ¿Qué hizo él? Un ser humano. ¿Definió? Sí, varón y hembra, punto. Nos creó iguales, pero diferentes. Miren, el cerebro tiene similitudes entre hombre y mujer, pero ya sea por los estrógenos, o por las hormonas femeninas, o por la testosterona, o lo que sea que suceda ahí, hace que el cerebro del hombre y la mujer reaccionen distintos. Miren, te doy una sola pauta de cómo Dios nos hizo iguales pero diferentes. Cuando castiga al hombre, lo castiga diferente de la mujer, ¿o no? ¿Cuál es el castigo para la mujer? Con dolor darás a luz tus hijos, cosa que el hombre no puede hacer. Y al hombre, ¿qué le dice? Vos vas a ir a trabajar y la tierra te va a producir espinos y cardos. ¿Ves? Hasta en la disciplina, en el castigo, Dios está separando las aguas. Está diciendo, son iguales pero diferentes. Son iguales pero diferentes. Entonces, Dios ya viene estableciendo eso. El hombre tiene una capacidad de visión espacial, centrada en algo, y la mujer tiene una aptitud verbal más desarrollada. Son diferencias. Y esto no lo hace la cultura, hermano, no lo hace la crianza. Eso tiene que ver con genética, biología. Y lo que han venido a hacer estas ideologías es a negar lo natural, a ir en contra de naturaleza, como dice Romanos capítulo 1. Los niños, ¿cómo son los varoncitos? Se concentran en ganar o perder en los juegos, mientras que la mujer es más intimista en sus relaciones. El hombre tiene un habla más informativa, ¿viste? Vos le preguntas a tu marido qué pasó y él te va a decir qué pasó exactamente, te informa. Pero las mujeres tienen otra forma, su habla es más relacional, siempre tratando de conseguir algo de sensibilidad del otro. Somos diferentes, hermano. Ahora, vuelvo a repetir, eso no se trata de diferencias culturales o de crianza o de elecciones personales, no, así hemos sido creados por Dios y tenemos que respetar el diseño. Miren, ¿cuándo comenzó la guerra de los sexos? Miren, la ideología de género es una guerra contra la imagen de Dios, porque dice, cuando Dios creó al hombre, ¿cómo hizo? Varón y hembra. A imagen de Dios los creó. Entonces cuando vos atacás eso que Dios ha afirmado, es varón o es hembra, vos estás atacando la imagen de Dios. No es cosa pequeña, no es simplemente una cuestión de gustos personales. El género está en el corazón de la creación, varón y hembra los creó, y el género está vinculado a la imagen de Dios. Por eso acá, yo no sé quién de ustedes chicas está luchando con el lesbianismo. No sé qué varoncito acá está luchando con su identidad. Pero yo te quiero decir algo. Tenés que entender y creer que tu género está vinculado con la imagen de Dios. ¿Se entiende? No? Por eso Génesis 1:27 habla de género y habla de imagen de Dios. No lo puedes separar. Y cuando atacás la imagen de Dios, estás atacando la gloria de Dios, porque cuando Dios creó al hombre, lo hizo con gloria. Varón y hembra los creó, y el género está vinculado a la imagen de Dios, y a imagen de Dios los creó. Y yo te quiero decir algo, hermano. El género de una persona es básico para la gloria de Dios. ¿Cómo es eso? Porque yo como varón reflejo la gloria de Dios, y mi esposa Melina como mujer refleja la gloria de Dios. ¿Se entiende? Cuando yo como varón correspondo a ser varón, estoy reflejando la imagen y la gloria de Dios, porque lo que Dios hace es glorioso. Y cuando mi esposa se somete a lo que Dios ha creado de ella y corresponde
a ser mujer, vuelvo a repetir, no estoy hablando de someterse al hombre, ya me está mirando algo, estoy diciendo, cuando se somete a lo que Dios ha designado, está correspondiendo a su género y está dando gloria a Dios con eso. ¿No? Entonces, a ver, te hago una chica me preguntó, ¿y por qué Dios vino en forma de hombre? Hermanos, a ver, ¿se han preguntado eso? ¿Por qué no vino en forma de mujer? Bueno, porque Dios nos hizo iguales, pero nos hizo diferentes a la vez, con responsabilidades y funciones diferentes, y creo que lo sabemos. Adán era la cabeza federal del hombre, la cabeza, el representante responsable de toda la humanidad. Entonces, ese primer hombre, Adán, responsable, cabeza federal, pecó, cayó, era necesario que otro hombre cumpliera la función que no cumplió Adán, ¿se entiende o no? Y el postrer Adán viniera y restableciera lo que Dios hizo al principio. Por eso Dios vino en forma de hombre. ¿Me hago entender? Porque había una cuestión también funcional. Entonces, muchas cosas más para decir, pero esto es, ahora cuando Satanás hizo caer al hombre, él intentó destruir a la humanidad. ¿Y cómo lo está haciendo ahora? ¿Sabes? Uno dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y vos decís, ¿dónde está matando? ¿Dónde está destruyendo? Sí, hay gente muriendo, decimos. Pero ¿sabes cuál es el ataque más bravo hoy de Satanás para destruir a la humanidad? Es precisamente lo que está haciendo. Está tratando de deformar la imagen de Dios en ellos. Ese es el peor ataque de Satanás. ¿Y eso qué va a producir, hermanos? Miren, cada vez las generaciones vienen más débiles en cuanto a sus identidades. Cada vez está como que los changos a veces juegan, ¿viste? Algunos hasta juegan a hacerse el homosexual un rato y les causa gracia. ¿No has visto eso? O sea, se juega con eso. Pero ojo, porque las próximas generaciones, la gran pregunta es, tu hijo, ¿cuán seguro de su identidad vas a estar? Primero porque lo bombardean en la escuela. Después porque no lee la Biblia. Y si la lee, tal vez no la cree como debería creerla. Entonces, cada vez pareciera que las generaciones vienen más inseguras de su propia identidad. Por eso es importante pensarlo. Dios nos creó iguales en valor y dignidad. Gálatas 3:28 dice eso. Gálatas 3:28 dice que nos creó iguales en dignidad. Lo voy a leer ahí. Dice: y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Acá está hablando de dignidad. Algunos hasta ahí, hay una corriente teológica homosexual, que toma este versículo para decir, ¿ves? Ahí dice que no hay varón ni hembra. No, acá está hablando Pablo de que Dios nos creó con el mismo estatus espiritual. ¿Se entiende o no? Somos iguales espiritualmente, tenemos el mismo estatus, tenemos el mismo valor, tenemos la misma dignidad. Espiritualmente somos iguales, pero funcionalmente somos distintos. ¿Y por qué me estoy yendo del lado de la función? Porque creo que eso también ha tomado Satanás para confundir a las próximas generaciones. Cuando el hombre no ha funcionado como hombre y la mujer no ha funcionado como mujer, ¿qué les parece que van a lograr en sus hijos? Esa actuación. Y cuando el hombre no ha hecho su función, lo vamos a ver en estos días, cuál es la funcionalidad del hombre, cuál es la funcionalidad de la mujer. Pero imagínense, aquí hay matrimonios jóvenes. Yo te hago una pregunta, como varón, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, ¿estás cumpliendo funcionalmente como hombre? Primera pregunta. Y a ti, querida mujer, que sos mujer, ¿estás cumpliendo de acuerdo a la palabra de Dios funcionalmente? Porque si no lo estás haciendo, va a haber crisis en tu matrimonio y va a haber crisis en la vida de tus hijos. Sí o sí. Una cosa
lleva a la otra. Entonces, como verán, ¿es necesario hablar de estos temas? Sí, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos que volver a recuperar realmente lo que Dios quiso de nosotros, y en medio de un mundo tan confuso, nosotros podamos encontrar un norte. Satanás, cuando hizo caer al hombre, ustedes dirán, ¿cuál fue el pecado? No, yo creo que saben dónde comenzó la caída. Cuando Satanás perturbó el orden de Dios. Ahí arrancó. ¿Por qué pensás que no lo atacó a Adán directamente y lo tentó? ¿Por qué fue a Eva? Algunos dicen, no, porque Eva era más débil, era más soncita. No, eso es mentira, hermano, no crea eso. Satanás tenía en mente y sabía que si él perturbaba, arruinaba el orden de Dios, el resto era como un dominó que pegaba otra pieza y se caía todo. ¿Entienden o no? Entonces, fíjense en qué importante es entender y reconocer la funcionalidad de un varón, la funcionalidad de una mujer. Porque si no sabemos eso, ¿para qué vamos a andar después criticando si un hombre se comporta como mujer o una mujer se comporta como hombre? Si ni siquiera yo sé cuál es realmente mi lugar, cómo es mi funcionalidad según la palabra de Dios, no según lo que yo pienso. Entonces, ahí entra el feminismo, ahí entra el machismo. Como no tenemos el norte en Dios, terminamos siguiendo ideologías. Entonces, en esta noche simplemente quería hacer esta introducción para que mañana nos metamos de lleno. Los que vienen temprano aprenderán más. En la noche iremos surcando cosas. Vamos a hablar de varias cosas que nos sirvan. Mañana vamos a hablar del orden funcional del hombre y la mujer. Tenemos que definirlo con claridad. ¿Se entienden? Para no confundir a nuestros hijos. Y sin querer puedes estar generando una disforia del género porque no estás respetando tu género y tu funcionalidad dentro de un hogar. Yo tengo aquí a mi hijo y me doy cuenta que entre su mamá y su papá se comportan de acuerdo a lo que corresponde. Eso genera una firmeza de identidad en él, soy varón. Y mi hija genera una identidad en ella, soy mujer. Y entonces cuando vayan a la facultad y se encuentren con todas esas ideologías raras, van a tener una firmeza de identidad. Por eso es tan importante. ¿Se entiende, hermano? Entonces yo te animo a que en este fin de semana lo vayamos viendo despacio, ¿sí? Hoy simplemente la introducción. Vamos a orar. Amado Dios, gracias Señor por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra nos confronta, tu palabra nos anima, tu palabra nos va a exhortar con autoridad. A mí en primer lugar, Señor, y también a todos aquellos que quieran ser confrontados contigo, Señor. Ayúdanos, Padre, a también perfilar a los discípulos del siglo XXI para que ellos puedan defender la fe, Señor, que puedan tener la argumentación necesaria y de esa manera tu evangelio pueda prevalecer, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.